¿Qué es lo que pasa cuando tomas a un magnate inmobiliario, con un ego más grande que sus rascacielos, lo sientas en la silla presidencial de la nación más poderosa del mundo y le das las riendas del futuro de millones? Obtienes a Donald J. Trump, un hombre que, para bien o para mal, transformó la política de los Estados Unidos y dejó una huella imborrable en la historia contemporánea. ¿Genio o charlatán? Depende a quién le preguntes, pero una cosa es segura: Trump nunca deja indiferente a nadie. Donald Trump no nació en la Casa Blanca ni en un despacho corporativo de lujo, pero ciertamente nació cerca. Heredero de un imperio inmobiliario, Trump usó su apellido como marca, elevando su perfil con grandes proyectos inmobiliarios en Nueva York, como la icónica Trump Tower. Pero su ascenso no fue solo por sus rascacielos o casinos de lujo. Fue su capacidad para estar en el centro de atención lo que lo catapultó a una fama mucho más allá de los negocios. En la década de los 80, su nombre era sinónimo de riqueza y extravagancia. Ya sea que lo amaran o lo odiaran, todos sabían quién era Donald Trump. El arte de la negociación, su libro, lo convirtió en una especie de gurú empresarial, y a medida que se rodeaba de lujo y escándalos, también construía una narrativa de self-made man, aunque su fortuna inicial viniera de su padre. Convirtió cada escándalo en un trampolín para seguir en boca de todos, desde sus múltiples bancarrotas hasta sus divorcios públicos. Como bien lo demostró, en su mundo, la publicidad negativa también era publicidad. Pero, ¿cómo construyó realmente su imperio? Aquí viene lo interesante. Trump es un maestro del branding. Él no construye, él pone su nombre. Sus mayores logros empresariales no están en proyectos que él personalmente levantó desde cero, sino en aquellos donde su nombre se convirtió en sinónimo de lujo, aunque detrás de escena, las finanzas contaran otra historia. Desde hoteles hasta líneas de ropa, vinos y hasta steaks, el nombre Trump era la verdadera mercancía. Y no olvidemos su programa de televisión, The Apprentice, donde logró que millones lo vieran como un hombre de negocios exitoso, aunque sus empresas estuvieran en números rojos. Sin embargo, sus negocios fueron un constante ir y venir de demandas, bancarrotas y controvertidos acuerdos. Trump construyó y perdió varios imperios financieros, pero siempre encontró la forma de salir a flote. A pesar de que 6 de sus negocios se declararon en quiebra, siempre logró recuperarse, más fuerte en imagen que en activos. ¿Estrategia brillante o pura suerte? Sus seguidores dirán que es la encarnación del sueño americano. Sus críticos, que es simplemente un maestro del fraude. En 2016, lo impensable sucedió. Donald Trump, el empresario con cero experiencia política, ganó la presidencia de los Estados Unidos. Usó su estilo directo, sus insultos y su rechazo a lo políticamente correcto para construir un movimiento de millones de seguidores, hartos del establishment político tradicional. Sus promesas de drenar el pantano en Washington y hacer América grande de nuevo resonaron con un electorado enfadado que veía en Trump a un outsider dispuesto a luchar por ellos. Su entrada a la política fue tan espectacular como caótica. Sus discursos polarizadores, sus mítines masivos y su estilo abrasivo rompieron con todo lo que los votantes habían visto antes. Y eso fue exactamente lo que lo hizo ganar. No era solo un candidato, era una especie de fenómeno de masas, un reality show en tiempo real. Y como cualquier buen showman, Trump sabía que la controversia vendía. Una vez en la Casa Blanca, Trump no perdió el tiempo para seguir con su estilo polémico. Empezó una guerra comercial con China, firmó reformas fiscales que favorecían a los ricos y desató el caos con su política de inmigración, incluyendo la famosa promesa de construir un muro en la frontera con México. Pero más allá de sus políticas, fue su estilo autoritario y confrontacional lo que realmente definió su presidencia.
Desde sus constantes ataques a los medios de comunicación, a quienes llamaba enemigos del pueblo, hasta sus tuits incendiarios que podían desestabilizar mercados y relaciones diplomáticas. Pero ojo, no todo fue desastre. Algunos señalan que sus políticas económicas impulsaron el crecimiento, al menos hasta que la pandemia golpeó, y logró hitos en la política exterior, como los acuerdos de Abraham, normalizando relaciones entre Israel y varios países árabes. Sin embargo, también dejó al país más dividido que nunca, con una narrativa de nosotros contra ellos, que encendió tensiones raciales y políticas. Lo que hace único a Donald Trump es su capacidad para transformar la controversia en poder. Cada ataque de los medios, cada escándalo, cada demanda no hacía más que fortalecer su base. Trump no busca evitar la polémica, la usa para galvanizar a sus seguidores. Su estilo de doblarse pero no romperse le permitió navegar a través de tormentas que hubieran destruido a cualquier otro político o empresario. Y tras dejar la presidencia, sigue siendo una figura central en la política estadounidense, con millones de seguidores dispuestos a creer cada palabra suya. Para sus seguidores, Trump es el hombre que tuvo el coraje de enfrentar al sistema, alzar la voz por los olvidados y hacer lo que ningún otro político se atrevió a hacer. Para sus detractores, es un narcisista peligroso, cuyas políticas y retórica pusieron en riesgo los valores fundamentales de la democracia. Lo cierto es que Trump no se irá en silencio. Ha construido un imperio no solo en los negocios, sino en la cultura. Su nombre está inscrito en el Zeitgeist de una era marcada por la polarización, el populismo y la constante batalla por el poder. ¿Un genio de los negocios o un destructor de normas? La respuesta depende de a quién le preguntes, pero todos podemos estar de acuerdo en una cosa. Donald Trump es, y seguirá siendo, el maestro de la controversia. ¿Amarlo u odiarlo? Al final del día, Donald Trump es el reflejo de una sociedad en constante transformación, donde las reglas cambian y las viejas estructuras se desmoronan. Incluso después de varios atentados contra su vida, como el reciente intento de asesinato durante una partida de golf en su club de West Palm Beach, Trump sigue proyectándose como una figura indomable, asegurando a sus seguidores que nada lo frenará. Estos episodios de violencia solo han fortalecido su narrativa de lucha, presentándose como el defensor de un Estados Unidos bajo ataque. ¿Es Trump el síntoma o la causa de una América en crisis? Lo que está claro es que su presencia polariza, moviliza y desafía la estabilidad política del país. Quizá lo más provocador no es lo que Trump ha hecho, sino lo que nos revela sobre nosotros mismos. Enfrentándose a Kamala Harris, una pionera que busca cambiar el curso de la historia con una agenda progresista, esta elección no será solo sobre políticas, sino sobre dos visiones radicalmente distintas de lo que significa el futuro de Estados Unidos. Trump, con su puño en alto tras cada ataque, encarna la resistencia y el retorno a la grandeza conservadora. Harris, por su parte, representa el cambio hacia una nación más diversa e inclusiva. La pregunta clave es, ¿el país está preparado para avanzar con Harris o se aferrará a la fuerza combativa de Trump? Kamala Harris no es simplemente la primera mujer afroamericana y asiática en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos. Es la encarnación de lo que significa romper barreras en un país donde las expectativas y los estereotipos aún definen mucho. Pero detrás de esa historia de éxito histórico, hay una figura polémica que ha navegado entre la esperanza progresista y las críticas mordaces. Harris es una figura que tanto inspira como divide, y lo ha hecho desde el primer día que pisó el escenario político. Es una pionera que lucha por el cambio o una política que, en su ascenso meteórico, ha dejado un rastro de controversia y promesas rotas. Kamala Debbie Harris
hija de inmigrantes jamaicanos e indios, parecía destinada a hacer historia desde su nacimiento. Graduada de la prestigiosa Universidad Howard y del Hastings College of Law, Harris entró en el mundo legal con un enfoque decidido en la justicia y la reforma. Pero, a diferencia de otros políticos, Harris no solo se conformó con defender a los más desfavorecidos. Ella se posicionó en el centro de la toma de decisiones, comenzando como fiscal del Distrito de San Francisco, luego como fiscal general de California y finalmente como senadora. Cada paso de su carrera fue marcado por la ruptura de techos de cristal. Primera mujer fiscal general afroamericana de California, primera senadora de ascendencia india, y finalmente, en 2021, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero mientras sus seguidores la ven como un ícono de la inclusión y la diversidad, sus detractores la acusan de ambición desmedida y de oportunismo político. A pesar de su meteórico ascenso, Harris no ha escapado a las controversias que han definido su carrera. Como fiscal, se promocionó como dura contra el crimen, implementando políticas que algunos consideran problemáticas. Su historial en California es una mezcla de logros y sombras, especialmente cuando se trata de su enfoque sobre la pena de muerte y la reforma penal. En 2004, Harris se negó a pedir la pena de muerte para un hombre que mató a un oficial de policía, lo que enfureció a las fuerzas del orden. Pero al mismo tiempo, mantuvo políticas que, según los críticos, perpetuaron el encarcelamiento masivo de minorías. En su intento de caminar por la delgada línea entre la justicia y la reforma, Harris se ha encontrado con acusaciones de hipocresía. ¿Cómo puede ser una defensora de la justicia social mientras supervisaba un sistema que encarcelaba desproporcionadamente a las minorías? Algunos de sus oponentes dentro del Partido Demócrata se preguntan si realmente está comprometida con los valores progresistas que ahora defiende, o si simplemente se adapta a la corriente política del momento. La llegada de Harris a la vicepresidencia en 2021 fue histórica, no solo por su identidad, sino también por la expectación que generó. Se convirtió rápidamente en la heredera natural del Partido Demócrata, con la mirada puesta en una posible candidatura presidencial. Pero su mandato ha estado lejos de ser tranquilo. Al ser la segunda al mando de Joe Biden, Harris ha sido la cara visible de algunas de las crisis más delicadas de la administración, incluida la caótica crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Con el título no oficial de zar de inmigración, Harris enfrentó una tarea casi imposible: gestionar un sistema roto que ha sido políticamente tóxico durante años. Sus esfuerzos, aunque bien intencionados, han sido objeto de duras críticas por parte de los republicanos y los progresistas por igual. ¿Es la mujer adecuada para manejar una reforma migratoria cuando ni siquiera puede lograr que su propia agenda en este tema avance? Su agenda progresista, centrada en la justicia social, la igualdad de género y los derechos reproductivos, también ha sido fuente de controversia. Desde que la Corte Suprema revocó Roe vs. Wade, Harris ha prometido luchar ferozmente por los derechos reproductivos. ¿Pero es suficiente su retórica? Sus críticos argumentan que ha carecido de acciones concretas en momentos clave, y que su defensa del aborto es más un arma política que una verdadera lucha por los derechos de las mujeres. Lo que hace a Kamala Harris tan fascinante es su habilidad para navegar en medio de la controversia. Al igual que Trump, Harris entiende que en política, ser amado por algunos y odiado por otros puede ser una fórmula para el éxito. Sabe cómo capitalizar la polémica, y su estrategia ha sido astuta. Mientras sus opositores la critican por ser demasiado ambiciosa o poco efectiva, Harris se presenta como la voz de la razón y la moderación dentro de un partido en guerra consigo mismo. Algunas de sus decisiones más polémicas, como su historial en inmigración o justicia criminal, le han ganado enemigos en la derecha,
pero también la han consolidado como una figura centrista dentro de los demócratas. Y es aquí donde reside su verdadero poder. Kamala Harris se presenta como la mujer que puede unir a los progresistas y a los moderados. Una política con la habilidad de navegar entre las corrientes opuestas de un partido fracturado. Los partidarios de Kamala Harris la ven como el futuro de una América diversa y progresista. Para ellos, es la líder que Estados Unidos necesita para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Su historia personal, hija de inmigrantes, mujer de color en las más altas esferas del poder, es, para muchos, un reflejo del sueño americano. En un país donde el racismo y el sexismo siguen siendo una realidad, Harris es la prueba viviente de que las barreras pueden romperse. Por otro lado, sus detractores, tanto de la derecha como de la izquierda, la ven como una política calculadora y carente de principios claros. ¿Cómo puede ser una reformadora si ha sido una defensora del sistema durante tanto tiempo? Para algunos, Harris representa la vieja política disfrazada de modernidad. Alguien que sabe jugar el juego del poder, pero que no necesariamente lo usa para cambiar las reglas. ¿Kamala Harris es la líder transformadora que Estados Unidos necesita o simplemente una política más, atrapada en la maquinaria del poder? Al final, dependerá de cómo navegue las tensiones de su partido y si realmente puede cumplir con las promesas progresistas que ha hecho a sus seguidores. Su carrera ha estado marcada por éxitos históricos y controversias constantes, y lo más probable es que ese patrón continúe. La pregunta es, ¿está Harris destinada a hacer historia o será recordada como otra figura polarizante en un país profundamente dividido? Donald Trump y Kamala Harris se enfrentarán en las elecciones presidenciales de 2024, una contienda que promete ser tan explosiva como polarizante. Trump, el magnate empresarial convertido en el campeón del populismo conservador, regresa a la arena política con la misma fuerza que lo llevó al despacho oval en 2016, prometiendo restaurar el orden y la grandeza, que según él se han perdido bajo el mandato demócrata. En el otro rincón, Kamala Harris, quien ha roto barreras como la primera mujer y afroasiática en la vicepresidencia, busca consolidar su legado como la líder progresista que América necesita para enfrentar los retos del futuro. Ambos candidatos representan visiones opuestas para el país, desde la economía y la inmigración hasta los derechos civiles y la política exterior. Tras analizar los perfiles de ambos, las elecciones de 2024 se perfilan como un referéndum sobre el alma de Estados Unidos. Trump, con su estilo combativo y su base leal, promete una vuelta al pasado, apelando al descontento de los que sienten que el país ha perdido su rumbo. Harris, por otro lado, encarna el cambio progresista, liderando una agenda que apuesta por la diversidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades. La elección será más que una simple competencia entre dos figuras icónicas. Será una decisión trascendental sobre qué dirección tomará el país. ¿Volver al enfoque populista de Trump o avanzar hacia una nueva era bajo el liderazgo de Harris?